¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Muy bien, vamos a disponernos a estudiar en esta mañana este tema que hemos titulado datación. Ya leímos ahí nuestra cita en Daniel 7:25. No lo pierdan, ahorita lo vamos a utilizar más adelante, Daniel 7:25. Muy bien. ¿Qué significa esta palabra datación? No sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Eh, la datación tiene que ver con las fechas, ¿sí? Con el hecho de ponerle fecha a algo, ¿sí? O un tiempo determinado, o la edad de algún objeto, por ejemplo, de un árbol, puede ser, de objetos que se encuentran, por ejemplo, los arqueólogos, o fósiles, esqueletos, etcétera. Entonces, eh, a esto se refiere este término datación, ¿sí? El ponerle fecha a algo. Y, por ejemplo, ustedes han escuchado, no sé, por ejemplo, que nuestro planeta tiene tantos millones de años, ¿sí? O el universo tiene tantos millones de años. O que, por ejemplo, que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y cuando escuchamos esto, o estas cantidades que nos parecen pues muy, ¿cómo se dice? Pues son cantidades que a veces ni podemos ni imaginar, ¿no? Eh, Podemos preguntarnos, alguna vez nos preguntamos de dónde sacaron esas fechas, ¿no? Los científicos, los investigadores, sabiendo que pues es algo que no, ¿cómo podríamos decir? Son tiempos muy distantes, ¿no? Diríamos. Si dices, hace 65 millones de años, dices, "Uf". O sea, ¿quién estaba vivo en ese tiempo, ¿no? Como para que lo puedas eh, asegurar de esa manera. Se sabe, por ejemplo, que no podemos, en la cuestión de la historia, no se pueden a veces asegurar datos, ¿sí? O fechas o acontecimientos, así con toda certeza, a veces de un siglo atrás. Imagínense, de un siglo atrás. O sea, estamos hablando, por ejemplo, si contamos un siglo hacia atrás, hablaríamos de los años 20, del siglo XX. eh, y ahí, ¿cómo podríamos decir? Hay margen de error en muchas cosas, ¿no? En acontecimientos, en fechas, en personajes, etcétera. Eso es lo que se sabe. Ahora, ¿cómo es posible que aseguremos a veces cosas con esas fechas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que a lo que pues nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la escuela y debemos de estar también enterados del porqué de todo esto. Por ejemplo, miren, algunas técnicas que se utilizan, porque a lo mejor podemos decir, bueno, ¿y cómo le hacen para sacar estas fechas? ¿Qué tan efectivas son, por ejemplo? Hay varias técnicas. Al menos hay de dos tipos, unas se les llama relativas y otras absolutas. Y como su nombre lo dice, tiene que ver con la efectividad que los científicos, los investigadores, creen que tienen, ¿no? Estos procesos o estos métodos. Las técnicas relativas de datación, por ejemplo, es la estratigrafía, que tiene que ver con, como su nombre lo dice también, con los estratos de la Tierra. Ustedes saben que nuestro planeta tiene capas, ¿sí? Que les llaman estratos. Y, por ejemplo, lo que se encuentra, por ejemplo, debajo de la superficie, se supone que es más reciente que lo que puedas encontrar en capas o estratos más, más profundos. Eso tiene cierta lógica, ¿no? Pero aún así ellos lo consideran como muy relativo, ¿sí? Y luego está la seriación, que tiene que ver con el hecho de cómo cambian, por ejemplo, los objetos o cómo han cambiado ciertos objetos a través de las épocas. Por ejemplo, cuando encuentran cerámica, cuando encuentran armamentos, ¿sí? Ellos se dan cuenta que
varía, ¿no? Dependiendo de las épocas, es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, ahorita con la tecnología, ¿sí? Con los carros, por ejemplo, que probablemente nosotros no notamos, si no somos expertos, no notamos mucha diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, un auto de este año, por ejemplo, un auto del año y uno no sé, por ejemplo, del 2022. Tú puedes decir, pues es igual, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues nada más que está más nuevo, pero es prácticamente igual. Pero la gente que es experta, pues sabe muy bien, ¿no? Identificar y te dice, este es del año tal. O, por ejemplo, les digo ahorita con la tecnología, eh, ahorita que estamos muy acostumbrados por ejemplo, a cambiar de teléfonos, ¿sí? Porque cada rato salen que nuevos. Y a veces también, cuando no somos expertos, decimos, oye, pero pues, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, el que salió, el que acaba de salir o el que salió hace 3 meses. Tú los ves y dices, pues es igual, ¿sí? Pero un experto te va a dar las diferencias, ¿no? Y los pueden identificar. Entonces, en la cuestión de la seriación es algo similar, ¿no? O sea, cuando encuentran objetos, los expertos dicen esto perteneció a tal época, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferencias que hay de este otro estrato o esta otra época en cuanto a la fabricación, ¿no? de objetos. Estas son las técnicas relativas, ¿sí? O sea, ellos consideran que tiene margen de error esto. Sin embargo, hay otras que ellos consideran absolutas, los científicos. Es decir, más efectivas, con menos margen de error. Y tenemos, por ejemplo, aquí el arqueomagnetismo, ¿sí? Precisamente utiliza el magnetismo, ¿no? Para datar los descubrimientos. La datación astronómica, esto tiene que ver con las estrellas, con los astros, como su nombre lo dice también, la resonancia paramagnética, la dendrocronología, y tenemos otra que a lo mejor ustedes han escuchado más que estas anteriores, el carbono 14. ¿Sí? A lo mejor las otras decimos, eso no tengo idea qué es, pero esa del carbono 14 al menos creo que la hemos escuchado mencionar, ¿no? Esto, les digo, estas técnicas, estas últimas son las que se consideran más confiables, ¿sí? Y ahorita vamos a regresar un poquito a esto. Les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 5, para leer aquí algo muy importante que nos comparte aquí la palabra de Dios. Eh, dice Génesis 1:5, dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas, dice, llamó noche, y así fue la tarde y la mañana del primer día. Aquí estamos hablando de la creación, el relato de la creación, y estamos mencionando aquí, o estamos leyendo lo que sucedió el primer día de la creación. Dice el texto por ahí, nosotros podemos leer que Dios creó la luz, ¿sí? Y Dios hizo una separación por ahí entre la luz y la oscuridad. Dice que a la luz le llamó día, a la oscuridad noche, ¿sí? Dios les puso ese nombre y el final del texto es lo que queremos destacar aquí. Dice, así fue la tarde y la mañana del primer día. Quienes defienden, por ejemplo, esta posición que mencionábamos ahorita, de los miles y miles de años o millones de años, eh, llegan, por ejemplo, a la conclusión de que la creación, por ejemplo, si es que existió, dicen ellos, bueno, dice, ok, suponiendo que haya existido la creación, no fue como lo dice la Biblia. Muchos obviamente niegan la, la creación de parte de nuestro Dios, ¿sí? O que haya un creador. Acuérdense que la mayoría defienden el punto de vista de que somos producto del azar, ¿no? De que surgió la vida como un accidente. Sin embargo, algunos pueden decir, bueno, y si es que esto fue cierto, de que hay un creador, pues no fue como lo dice la Biblia. Todo eso sucedió a través de miles y miles de años de evolución.
sea, al final de todos modos vuelven a ese punto, ¿no? De la cuestión de la evolución. Eh, Sin embargo, aquí la Biblia nos dice muy claramente que no fue así, o sea, no hay como duda, no hay manera de que te pongas a especular en cuanto a esto, decir, bueno, a lo mejor sí fueron miles de años, ¿sí? Porque dice aquí que el primer día no consistió, o sea, no está hablando en sentido figurado, no consistió en un periodo de tiempo largo o miles de años, sino que el primer día, dice, consistió en que, dice, una tarde y una mañana, lo que nosotros conocemos como un día, ¿sí? Entonces, no hay manera de equivocarnos en esto. Miren, la palabra que aparece aquí, cuando menciona cada día de la creación, es la palabra yom, ¿vale? Yom significa día. Y dice aquí aproximadamente la duración de una rotación de la Tierra sobre su eje. A eso se refiere. O sea, cuando da una vuelta completa a la Tierra sobre su eje, a eso le llamamos un día. Y consiste en esto, ¿no? Una tarde y una mañana. Los hebreos dice calculaban el día de tarde a tarde, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, eh, del sábado de manera especial, lo comenzamos a guardar desde la puesta del sol, ¿sí? Hasta la puesta del sol o sea, desde el viernes, la puesta del sol, hasta la puesta del sol del sábado. Esto ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, ahí en Levítico 23:32, ¿sí? Y 22:6, para que vean cómo ellos calculaban los días, o sea, cómo es que ellos se guiaban, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, dice que, por ejemplo, los babilonios hacían lo mismo, y de hecho, pues prácticamente todas las culturas antiguas eh, calculaban los días o contaban los días a partir de la puesta de sol hasta la puesta del sol. Ya eso de las 12 de la noche, como lo acostumbramos hoy, eso fue una modificación, ¿no? Este, Muy después, ¿no? De cómo Dios lo estableció. Y de hecho lo dejó claro Dios, dice, o sea, una tarde y una mañana, o mañana y tarde, eso es un día, ¿sí? Ya la noche corresponde ya al inicio de otro día. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las razones por las que acostumbramos guardar el sábado de esa manera, ¿sí? Si alguna vez nos hemos preguntado, ¿y por qué no contamos el sábado desde las 12 de la noche? ¿Sale? Y bueno, este, por aquí en el libro Patriarcas y Profetas, dice Elena White lo siguiente, dice, puede ser inocente especular más allá de lo que Dios ha revelado. Hay veces que podemos pensar que es como muy atrevido, ¿no? Decir, bueno, si Dios no lo reveló, entonces yo no tengo que meterme en eso, ¿sí? Pero dice aquí que no es que sea pecado hacer eso, ¿sí? O sea, el imaginar algo más allá, o pensar o indagar algo más allá, dice, si nuestras teorías no contradicen los hechos de las Sagradas Escrituras, ¿vale? Yo creo que todos por ahí alguna vez hemos tenido alguna duda, ¿no? En cuanto a algo, o ha surgido ahí la curiosidad de algún tema, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y cómo será este asunto? Dice aquí que eso no es problema, ¿sí? Porque Dios puso en nosotros eso, precisamente esa curiosidad, ¿cómo podríamos decir? Ese como instinto de investigación para el revelarnos cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema esto? Dice aquí, cuando nuestras teorías, ¿sí? Lo que empiezo yo a deducir, a imaginar o a investigar, comienza a chocar y a contradecir que, dice aquí, los hechos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ahorita lo que estamos diciendo, ¿no? No es, por ejemplo, si alguna vez, por decir, ¿no? Un científico dijo, bueno, ¿y cuántos años, por ejemplo, tendrá nuestro planeta? A alguien se le ocurrió esa cuestión, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? Este, y al investigar y al empezar a deducir cosas,
empezaron a pensar en esto, ¿no? De los miles y miles de años. ¿Por qué? Por, no sé, por ejemplo, los estratos de la Tierra, lo que decíamos ahorita. Eh, y entonces empiezan a pensar en miles y miles de años y esto ya empieza a chocar con lo que nos dice la Biblia, ¿sí o no? Y empezamos a ver cómo fue la creación y cuánto duraba un día, por ejemplo, en cuántos días se completó la creación y eso ya choca completamente. Entonces ahí ya empieza el problema. No es tanto el investigar o el especular o el empezar a imaginar, ¿no? Algo más allá de lo que se nos reveló, sino cuando empezamos ya a contradecir abiertamente, ¿no? Lo que nos dice la Biblia. Dice aquí, pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar, de acuerdo con principios científicos, las obras creadas, o sea, ya cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, dice aquí, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto, o sea, en un océano desconocido, ¿sí? Eh, entonces, esto nos revela mucho, ¿no? Esta expresión, esta frase, cuando nosotros hacemos un lado lo que Dios dice, para basarnos únicamente en nuestros criterios, en nuestras, o en la ciencia, dice que vagamos como en un océano desconocido. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos de Dios para aclarar muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto también nos debe hacer pensar cuando nosotros confiamos demasiado en lo que dice el científico o los científicos, la ciencia, nada más porque es ciencia, nada más porque es un científico, este, debemos de cuestionarnos más cosas, ¿no? No creer todo tan ciegamente. Eh, Miren, ahorita hablando de este método que dijimos ahorita, que es yo creo el más conocido, del carbono 14, eh, este método fue descubierto por Willard Levy en la década de los 40 del siglo pasado. ¿En qué consiste esto del carbono 14? Bueno, aquí tenemos un esquema dice aquí que por ejemplo el carbono 14 se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Son estas pelotitas que vemos aquí de color rojo, perdón, el carbono 12 y el carbono 14 está en color verde. Esto se encuentra en la atmósfera, estos elementos, ¿sí? Y los vegetales, las plantas, dice aquí, absorben el carbono 14 y el carbono 12. O sea, las plantas, a través de la fotosíntesis, ¿se acuerdan de esa palabra? Las plantas absorben estos elementos, ¿sí? Y a su vez llegan a nosotros a través de qué? Del consumo, por ejemplo, dice aquí, de vegetales y de incluso por ejemplo, los animales que son carnívoros, dices tú, y ellos de dónde lo agarran. Bueno, ellos comen animales herbívoros, o sea, animales que comen plantas y de ahí lo obtienen. Entonces dice aquí, en una persona, por ejemplo, este elemento, el carbono 14, se desintegra en una razón de 170.000, dice, átomos de carbono 14 por segundo. Se degrada porque dice aquí que es radiactivo y el otro es estable, el carbono 12. O sea, ese no se va degradando, al menos no a la velocidad, podríamos decir, que se degrada ¿sí? Y cuando dice aquí, dice, la pérdida se equilibra cuando nos alimentamos de vegetales, o sea, ese carbono se va desbaratando, ¿sí? Se va convirtiendo en nitrógeno en nuestro organismo, pero se mantiene equilibrado cuando nosotros, dice, nos alimentamos de vegetales, ¿sale? Por ejemplo, si tú comes carne, lo puedes obtener también de esa carne,
¿sí? De animales herbívoros. Y se mantiene así como equilibrada esa proporción. Y dice aquí, cuando el organismo muere, o sea, cuando, no sé, un animal, una persona muere y ya no se alimenta más, ¿sí? Entonces empieza como a desequilibrarse estas cantidades de carbono 14 y 12, ¿sí? Porque ya no te alimentas, ya no es, y el carbono 14 se empieza a degradar y entonces, por ejemplo, tenemos aquí un dato muy interesante que aproximadamente se desaparece de un organismo casi en 6.000 años, ¿sí? El carbono 14, o sea, casi tiene eh, esa duración, ¿sí? 5.730 años, es lo que le dan de vida aquí al carbono 14. Así que dice aquí, cuanto menos carbono 14 quede en ese organismo, cuando ellos, por ejemplo, encuentran esqueletos, cuando encuentran fósiles, u objetos, eh, cuando dice entre menos carbono 14 haya, es más antiguo, ¿vale? Es más viejo por ejemplo, no sé, ese objeto, ese animal o el fósil. Eh, y ellos lo hacen, por ejemplo, comparando la cantidad de carbono 14 con el carbono 12. Es como que sacan ahí cuentas, cálculos, para saber cuándo murió aproximadamente. ¿Vale? En esto consiste esta técnica y podemos decir, bueno, es muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es donde podemos empezar a preguntarnos nosotros, por ejemplo, si la Biblia nos dice que nuestro mundo tiene aproximadamente 6.000 años y vemos que este método es muy efectivo según la ciencia, ¿por qué se datan muchas cosas en miles y miles de años? A lo mejor ya podemos preguntarnos eso, ¿no? Y empieza ya a chocar con lo que nos dice Dios, ¿sí? Eh, y bueno, dice aquí que la datación se expresa en años anteriores a la era presente, así le llaman ellos, y lo abrevian como BP, ¿sale? O Before Present, que es eh, en inglés, ¿sí? Por eso utilizan BP, y toman como base el año 1950, que fue más o menos ahí cuando empezaron a utilizar esta técnica. Eh, Entonces, bueno, les decía ahorita, podemos preguntarnos cómo es que pasa eso, ¿no? Esas discordancias, ¿no? Porque es mucho tiempo de diferencia, ¿no? Entre lo que nos dice Dios y lo que nos dice la ciencia. Y aquí tenemos algo muy interesante, miren, esta declaración que nos puede dejar así como helados con la boca abierta, de un profesor, un investigador, que estuvo por ahí en una reunión muy importante que le llamaban por ahí el simposio sobre la prehistoria en el Valle del Nilo. Menciona por aquí este profesor lo siguiente. Dice, si una fecha de carbono 14 sustenta nuestra teoría, la colocamos en el texto, o sea, en lo que ellos publican, ¿sí? En sus estudios, en libros, se enseña en las escuelas, pero dice aquí únicamente si esa fecha sustenta las teorías que tiene. Por ejemplo, ¿qué teoría o qué se enseña, por ejemplo, en la escuela? ¿Qué nos dicen los libros? Pues que somos producto de qué? De la evolución, que nuestro planeta tiene miles y miles de años, etcétera. Entonces, si esa fecha coincide más o menos con lo que ellos dicen, entonces se agrega, ¿sí? Se toma en cuenta. Si es parcialmente contraria, o sea, si hay duda ahí que está medio, como que puede causar ahí problemas, ¿no? Dice, entonces la colocamos en una nota al pie, en los libros, ¿no? En las páginas. Y si es completamente diferente de la fecha que presentamos, es decir, si contradice totalmente lo que ellos quieren enseñarte, dice, entonces simplemente no la incluimos. ¿Qué le parece? Esto es lo que hace la ciencia.
Y ahorita decíamos que a veces nosotros confiamos ciegamente, ¿no? En lo que nos dice la ciencia. Porque decimos, es que la ciencia no miente. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que sí. Y que todo es de acuerdo a qué? A la conveniencia. Es decir, lo que se descubre, las investigaciones, eh, se acoplan a lo que ellos quieren enseñar, ¿sí? O sustentar. No al revés, o sea, no es de que yo te voy a enseñar de acuerdo a lo que he descubierto, sino lo que yo descubro, yo lo adecuo a lo que te quiero enseñar y de lo que te quiero convencer. Y eso ya es muy diferente, ¿sí? Y esto es algo real, ¿vale? Entonces, debemos siempre de cuestionar. O sea, no quiere decir también que toda la ciencia o todo lo que se diga ciencia es falso, pero la Biblia precisamente nos advierte de una falsa ciencia. O sea, la ciencia existe, hay una ciencia real y una falsa, y es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Para poder diferenciar esto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿sale? Eh, los geólogos, dice por aquí en Patriarcas y Profetas, alegan que en la misma tierra, dice, se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico, dice aquí, o de Moisés, los primeros 5 libros, ¿no? O el Génesis, que les digo ahorita, nosotros sabemos que nuestro mundo tiene aproximadamente 6.000 años, al menos desde que Dios creó al hombre, ¿sí? Eh, pero dicen ellos, dice, la misma tierra nos dice que es mucho más vieja de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, porque han descubierto huesos de seres humanos, de animales, o dice de instrumentos bélicos, árboles, dice petrificados, etcétera, mucho mayores de los que existen hoy en día en cuanto a tamaño, o que han existido, dice, durante miles de años. Y ellos sacan la conclusión de que la Tierra, dice aquí, fue poblada mucho tiempo o mucho tiempo antes de que como que existiéramos nosotros los seres humanos por seres, dice aquí, de tamaño muy superior a lo que nosotros conocemos hoy, ¿no? O sea, como gigantes. Semejante, dice el razonamiento, ha llevado a muchos a aseverar, pero a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura, a aceptar la idea de que en los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. O sea, que pasaron miles y miles de años. Que antes de que existiera el hombre como lo conocemos hoy, pues tuvo que haber otro que, un antecesor, ¿sí? De acuerdo a lo que han encontrado, ¿no? Porque ellos dicen, "No, pues antes había gente o seres muy que gigantescos en este mundo, que ellos pueden decir, pues no, no eran humanos, ¿sí? A lo mejor una raza extraterrestre, no sé qué, empiezan a sacar muchas ideas, ¿no? Pero dice que sin la historia bíblica, si nosotros hacemos un lado la Biblia, la geología dice no puede probar nada. O sea, se requiere de la Biblia. O sea, la ciencia requiere de la Biblia y la Biblia también necesita de la ciencia, pero de la verdadera ciencia, ¿sí? Los que razonan con tanta seguridad acerca de esos descubrimientos, porque lo aseguramos, ¿no? A pesar de que incluso se les llama teorías, lo aseguramos, ¿sí o no? Y se enseña, sí, en las escuelas, en las universidades. eh, o sea, estamos aprendiendo teorías, pero las damos por sentado. Eh, dice aquí, no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres. O sea, la gente que asegura esto dice, no saben nada en cuanto al tamaño de los hombres, animales, árboles que existieron antes del diluvio, ni de los grandes cambios que ocurrieron de aquel entonces hasta nuestros días, incluso desde la caída del hombre en el pecado. La Biblia nos dice muy claramente, ¿no? Que hubo muchos cambios. Eh,
en todo nuestro planeta. Eh, y después del diluvio, pues igual, o sea, fue más marcado también. Dice, los vestigios que se encuentran en la Tierra nos dan evidencia de las condiciones en las que, este, en que dice muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. El tamaño de las personas, ¿sí? De los animales. Dice, pero el tiempo en el que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Biblia, o sea, no hay otro registro. La Biblia es la que nos da conocimiento y luz acerca de ese tiempo, ¿sí? De antes del diluvio, porque ahí quedó registrado, ¿vale? Eh, en la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. Ellos sin la Biblia no pueden explicar nada más que sacar puras ideas y teorías, ¿sí? Este, pero la Biblia, les digo, es muy clara, ¿no? Nos describe muy bien cómo eran esos tiempos, cómo eran las personas, las condiciones que imperaban, el clima, etcétera. Así que dice, por ejemplo, en los días de Noé, hombres, animales y plantas o árboles eran que de un tamaño muchas veces mayor al de los que existen actualmente. Y fueron sepultados, dice aquí, y de esa manera preservados. ¿Para qué? Dice aquí. ¿Por qué Dios los dejó ahí? Dice, para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios lo dejó ahí como una prueba, ¿sí? De lo que sucedió en ese momento. Sin embargo, cuando encontramos esas pruebas, ¿qué pasa? Pues nos vamos por otro lado. Dice que Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas se estableciese, que en el descubrimiento, perdón, de estas cosas se estableciese nuestra fe. O sea, Dios lo dejó ahí como un testimonio para que nosotros creyésemos. Los fósiles, todo eso que se encuentra, esqueletos y todo eso, es para que nosotros tuviésemos elementos para creer en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Pero cuando nosotros encontramos estas cosas, dicen, nuestro vano raciocinio empieza a idear otras cosas, ¿no? Dice, y caemos en el mismo error que los antediluvianos, al usar mal las cosas que Dios nos dio para nuestro beneficio. O sea, Dios lo dejó ahí, dijimos, como una prueba, pero nosotros lo vemos por otro lado, ¿no? Decimos, ah, esto es una prueba de que Dios no existe, que Dios no es un creador, no fue el creador, de que todo sucedió a través de procesos evolutivos. Y lo que Dios dejó ahí para bendecirnos, dice aquí, lo convertimos en una maldición. Como ven. Eh, así que, miren, aquí hay algo muy interesante. La suposición, dice aquí, de que los acontecimientos de la primera semana, o sea, la creación, requirieron miles y miles de años, ataca directamente, y aquí está lo interesante, dice, los fundamentos del cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Éxodo 28, ¿qué dice? Acuérdate el día de reposo, dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo tu trabajo, lo que tengas que hacer. Dice, pero el séptimo día, dice, el versículo 10 dice, el séptimo día, el sábado, dice, es reposo para el Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Y dice el versículo 11, aquí dice la razón, dice, porque en 6 días
el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Se fijan a dónde va todo este asunto? Cuando nos dicen que todo esto fue a través de miles y miles de años, nos dice que no existió una semana literal de la creación, que no fueron días como los que conocemos, fueron periodos largos. Y entonces este mandamiento, el cuarto mandamiento, se va a la basura, porque dice Dios, este día es para mí, ¿sí? Guárdalo de manera especial, considéralo de manera especial. ¿Por qué dice? Porque es el día en que yo descansé de toda mi obra, un día especial, porque dicen 6 días, yo hice todo lo que existe. Un día dice Génesis, tarde y mañana del primer día, tarde y mañana del segundo día y así. Tarde y mañana, ¿no? Dice miles y miles de años. Y entonces este mandamiento empieza a ya no tener sentido. Yo creo esto. Y entonces decimos, pues, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Y muchos lo hemos hecho a un lado. Muchos cristianos decimos, es que eso no sirve, eso ya no vale. ¿Sí? Incluso se ha suprimido de algunas Biblias, ¿sí o no? Ese mandamiento. O sea, muchos ni siquiera lo conocen que existe. Eh, entonces, esta idea, dice aquí, ataca directamente a ese mandamiento. Representa este mandamiento, ¿qué representa? Porque podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene eso del sábado? Representa al Creador como, dice que, como si estuviese, o dice, ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales, en memoria de largos e indefinidos periodos. Es decir, ya se contradice todo, ¿no? Porque Dios parece que está diciendo, guarda este día que simboliza miles y miles de años, como que no tiene sentido, ¿verdad? Este, y aparte, si yo lo hago a un lado, estoy también haciendo un lado al creador, ¿sí? Y todo lo que representa Dios, ¿no? En nuestra vida, lo que simboliza este día como un día especial para relacionarnos con Dios. Eh, Ahora, alguien más podríamos decir, o se nos podría ocurrir, algunos, perdón, se nos podría ocurrir, que probablemente yo estoy guardando un día equivocado, ¿sí o no? Decir, por ejemplo, bueno, ¿y quién me asegura que hoy, por ejemplo, día sábado, es sábado y no es otro día? Porque ha pasado tanto tiempo, ¿cómo podríamos asegurar que es el día correcto? Y entonces usamos estas ideas para decir, bueno, pues entonces no importa, ¿no? ¿Qué día guardes? El chiste es que adores a Dios, el chiste es que le dediques un día, pero miren lo que nos dice por aquí. Estos datos son muy interesantes. Dice, la semana, a diferencia del día, de los años, de los meses, no es una medida natural de tiempo. Por ejemplo, los días, ahorita vimos, se medían a través de la naturaleza. O sea, la tarde y la mañana, o sea, la puesta de sol. Los años, también lo menciona en Génesis. Los meses, las estaciones, todo tiene que ver con la naturaleza, los climas, ¿sí o no? Pero la semana no es algo que nosotros podamos definir a través de la naturaleza. Fue, dice aquí, establecida divinamente. O sea, Dios fue el que dio le puso ese orden, ¿sí? Por eso lo menciona ahí primer día, segundo día, tercer día, etcétera. ¿Sale? Y dice aquí, primero dice por el hecho de que Dios descansó durante el día séptimo. Ahí terminó todo. Y ahí comenzaba una nueva semana, un nuevo ciclo de 7 días. Así que dice, este día, el día séptimo, sábado, que significa descanso, reposo, fue la culminación, ¿no? De la creación. Y dice aquí que Dios lo santificó, o sea, lo hizo especial. ¿Sale?
Dice esta palabra, por ejemplo, que nosotros usamos la palabra semana. Viene del latín tardío, dice aquí, septimana. Y eso ya nos suena algo, ¿no? Septimana. ¿A qué suena? Dice aquí. Bueno, viene del latín septem, que significa 7. Entonces, la palabra semana significa 7 o 7 días, ¿sí? Que fue algo que Dios estableció. Ahora dice aquí, el presente ciclo semanal se ha conservado sin interrupción alguna. Ahorita que preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y quién me asegura que hoy es sábado? Tal vez es jueves, tal vez es martes, con tantos cambios que ha habido, ¿no? En la cuestión de calendarios y todo eso. Pero en la misma historia encontramos en los registros de que esto se ha conservado de manera ininterrumpida, la semana, ¿sí? Han cambiado muchas cosas en la cuestión del tiempo, pero no la semana. Dice aquí, por ejemplo, desde el siglo primero, dice, muchos suponen que este cómputo o esta manera de contar los días se perdió en el tiempo por esos cambios que ha habido, ¿sí? En los calendarios. Pero no fue así. Miren, dice aquí, solo ha habido una revisión en la cuestión del tiempo desde que Julio César, fíjense bien, instituyó el calendario o el calendario que utilizamos nosotros en el año 45 antes de Cristo, a lo que se le llamó el calendario juliano, ¿vale? O sea, nunca antes en la historia se había hecho eso. Ahorita les mencionaba, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, los egipcios, los babilonios, los griegos, todas esas civilizaciones medían el tiempo igual que como lo menciona la Biblia. O sea, de tarde a tarde, en una semana de 7 días, pero hasta el año 45 antes de Cristo, alguien por ahí metió mano, ¿sí? El emperador Julio César. Este, y fíjense bien, o sea, ese es el calendario que nosotros utilizamos, ¿no? Pero hubo una revisión por ahí más adelante, por ahí en el año 1582, ya hace tiempo también, el Papa Gregorio VIII hizo un ajuste, una revisión, ¿sale? Dice, ¿y por qué hizo esto? Dice, bueno, estaba preocupado por la cuestión de la Semana Santa, porque dice aquí, en el año 325, fíjense, después de Cristo, se había fijado una fecha para esos días santos que nosotros conocemos, ¿no? La Semana Santa, para que, dice aquí, el 21 de marzo se tomara como la fecha del equinoccio. Eh, y bueno, aquí todavía esto tiene más para escarbarle, ¿no? Este asunto. Pero este papa dice, hizo provisión para que hubiera mucho menos años bisiestos en el futuro. Cuando se hizo ese cómputo, ese cálculo, allá en los tiempos de Julio César, eh, hubo por ahí algunos errores, de manera que, por ejemplo, los años no duraban lo mismo siempre. Y ahí salieron los años bisiestos, ¿sí? Por algunas variaciones que hubo por ahí en cuanto a horas. Entonces, de repente ya se acumulaba otro día, un día más, es como lo conocemos, ¿no? Cada cierto tiempo se iba acumulando hasta que se juntaba otro día. Y entonces este papa dice que se dio cuenta que había muchos años bisiestos y dijo, esto va a alterar mucho nuestros calendarios de religiosos, ¿sí? Y especialmente ¿no? Él se fijó en esto de la Semana Santa o los días santos. Entonces, con el fin, dice aquí, de impedir que el calendario continuara desajustándose y desfasándose, hizo un ajuste por ahí en el calendario y es lo que nosotros conocemos como el calendario gregoriano, por este siglo. Y es la forma en la que calculamos el tiempo ahorita, ¿sí? El calendario gregoriano. Si no sabemos de dónde salió ese nombre, pues aquí está. Es por este papa. Eh,
Y entonces, bueno, por eso, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, a veces me preguntaban, oye, ¿por qué a veces cae en tal día los días santos, las vacaciones? Y por qué a veces cambian, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes descansan, no sé, un día festivo, pues siempre es, no sé, por ejemplo, el 20 de noviembre, pues siempre es el 20 de noviembre. Bueno, ahorita ya también es un desastre, ¿verdad? Con eso. Pero generalmente era que pues, ese día, ¿no? O sea, no variaba, no decíamos, ah, pues ahora vamos a descansar el 25 y ahora el 20. O sea, no varía. Siempre es el mismo día el que se conmemora, ¿no? Acá en la cuestión de los días santos cambia mucho, ¿se fijan? Y a veces la gente pregunta, y los maestros sobre todo, ¿y ahora cuándo van a caer las vacaciones de Semana Santa? Porque cambian. Es por esta cuestión del calendario, ¿sí? Entonces siempre se espera que caiga en la misma fecha. No importa cómo estemos calculando ahorita el tiempo, siempre es ese mismo día, ¿ok? Según el calendario antiguo. Y la forma en que en la que caía o los días en los que caía la Pascua judía, precisamente. Que también ellos, por ejemplo, tenían un calendario diferente, ¿no? Al que utilizamos nosotros. De hecho, todavía lo utilizan. Entonces, por eso varía un poquito este asunto. Eh, y bueno, en cuestión de esto que decimos de si ha habido tantos cambios y funciones y todo ese rollo, ¿cómo es que aseguramos que hoy es sábado, por ejemplo? Ahorita vamos a ver, miren. Dice aquí que en el tiempo de la Revolución Francesa se instauró una semana de 10 días. Ya esto cambió todavía más, ¿no? Una semana de 10 días, dice, que Napoleón abolió. O sea, dijo, no, esto no. ¿Sí? Se intentaron que hacer ese cambio. Y en los tiempos de la Revolución Rusa se cambió, dice, a una semana de 6 días, no de 7. O sea, el chiste era innovar, ¿no? Unos dijeron, va a ser de 10 y los rusos dijeron de 6. Perdón, de 6 a 5 días laborales, perdón, ¿sí? Dice, y uno de descanso. Y esto duró, dice, hasta el año 1940. ¿Qué les parece? En cuestión de los días laborales. Pero, dice aquí, pero los días de la semana, en cualquier caso, o sea, haya sido ya con los rusos, con los franceses, con el Papa, con Julio César, etcétera, los días de la semana, dice, se conservaron en la misma secuencia. O sea, no han cambiado, por si nos estábamos preguntando eso, ¿no? ¿Quién me asegura que hoy es hoy? ¿Sí? O sea, han cambiado, ha habido muchos cambios, o sea, en otros aspectos, pero no en la secuencia de la semana. La reforma del calendario cambió el día del mes, no la semana, ¿sale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, por ejemplo, aquí la Enciclopedia Católica dice esto, fíjense bien, acerca de lo que hizo el Papa Gregorio. Dice, hay que tomar en cuenta, dice aquí, que durante la era cristiana nunca, dice, se ha interrumpido el orden de los días de la semana. Nunca. A pesar de esos cambios y que el hombre metió mano por ahí, sigue siendo el mismo día de siempre, ¿sí? Por lo tanto, dice, cuando Gregorio VIII reformó el calendario en 1582, por ejemplo, el jueves 4 de octubre fue seguido ¿por qué día dice? Por el viernes 15 de octubre. ¿Y por qué decimos, por qué del 4 al 15? Porque hubo por ahí un desfase, ¿se acuerdan lo que decíamos ahorita con los años bisiestos y todo eso? Este, había ya una diferencia ahí ya de varios días, ¿sí? Entonces, simplemente se cambió el, el día, ¿sí? No el orden de la semana, o sea, más bien el número del día. Por ejemplo, del jueves 4 se pasó, o sea, cuando se hizo ese cambio, del jueves 4 de octubre, el día siguiente, pues si era jueves, el día siguiente era ¿qué? Viernes, por lógica. Nada más le cambiaron el número. Dijeron, ya no es 4, es 15.
Como ven. O sea, cambió el calendario, pero no el orden de los días. O sea, de jueves siguió el viernes. ¿Sale? Nada más se hizo ese ajuste por la cuestión de todo eso, ese tiempo, ¿no? Que había ahí como desfasado. Por eso, por ejemplo, dice, en Inglaterra, en 1752, o sea, tiempo después, cuando fue aceptada esa revisión, porque en Inglaterra no la aceptaron. Cuando hicieron este cambio, dijeron, no, no, ustedes están locos. Sí, nosotros seguimos como antes. Fue hasta 1752, o sea, mucho tiempo después, que en Inglaterra se aceptó. Y dijeron, bueno, pues vamos a entrarle a esto, ¿no? A esta forma de calcular el tiempo. Y esto sucedió, dice aquí, el miércoles 2 de septiembre de 1752. Así que el día siguiente, ¿qué día fue? Si fue un miércoles, ¿fue un qué? El siguiente fue un jueves. ¿Cambió la fecha? Sí cambió. Por ejemplo, del miércoles 2 lo cambiaron al jueves 14. O sea, siguió el jueves, pero ya no siguió el jueves 13, sino el jueves 14. ¿Sí? O sea, para hacer ese ajuste. Pero la semana siguió intacta. Así que podemos tener la seguridad de que hoy es sábado, por ejemplo. ¿Sí? Y que se ha mantenido de manera ininterrumpida desde la creación. ¿Ok? En 1988, aquí hay otro detalle, eh, no hace mucho tiempo esto dice, se firmó la norma ISO 8601. ¿Qué es o a qué se refiere este documento? Es la convención, dice, internacional que indica el orden de los días de la semana. Otra metida de mano que hizo el hombre. Vamos a establecer un orden en los días de la semana. Y esta norma, dice, establece que la semana comienza el lunes y finaliza el domingo. Y podemos decir, bueno, ¿eso qué? No pasa nada, ¿sí? Pero no sé si pusimos atención a lo que nos dice aquí. Y esto es lo que nosotros vemos siempre, ¿sí? Dice lo que vemos, por ejemplo, en nuestros calendarios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si ustedes ven un calendario, por ahí, no sé, hasta en su teléfono lo pueden ver, tienen por ahí una agenda, un calendario, se darán cuenta de que eh, el primer día de la semana es el día, empieza la semana a contar desde el día lunes y termina el domingo. ¿Qué significa esto? Si vamos a las cuestiones espirituales, nos daremos cuenta de que el domingo está marcado como el día séptimo, ya no más el sábado. Y podemos decir, bueno, pero eso ¿en qué afecta? En mucho, ¿sí? Y tiene una razón de ser. Esta ley, esta norma, tiene una razón, ¿sí? Dice aquí, sin embargo, en los calendarios litúrgicos, o sea, cuestiones de religión, en algunos países también dice la semana comienza en domingo, dependiendo ya del país, ¿no? Este, de la, o del tipo de calendario, ¿no? Al que se refiera. Sin embargo, la mayoría, ustedes lo pueden checar por ahí, revísenlos, la mayoría empiezan así, ¿no? De lunes a domingo. Eh, en Daniel 7:25, que fue la cita que tuvimos al principio, vamos a recordarla, Daniel 7:25, Daniel 7:25. Dice lo siguiente, le voy a dar lectura. Ustedes me ayudan ahí a seguirme con su vista, Daniel 7:25. Hay algo aquí muy interesante. Dice el texto, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y dice aquí algo muy interesante, dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Aquí habla de los poderes de la tierra, ¿sí? De uno en especial que se iba a preocupar
dice aquí, por intentar al menos, dice, cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios. ¿Sí? Y ahorita hemos visto cómo eh, ha habido muchos cambios y contradicciones, o sea, hacia la palabra de Dios, eh, por ejemplo, de parte de la ciencia, de parte de todos los gobiernos del mundo, para cambiar esto. ¿Sí? Por ejemplo, este asunto de esta ley, de la norma ISO 8601, que dice ya el sábado no es el día séptimo, es el domingo. ¿Sí? Que la creación no fue literal, ¿sí? Y un montón de cosas, ¿no? Que afectan totalmente los fundamentos, ¿sí? De todo lo que Dios dice. Eh, Así que esto es muy interesante, ¿no? Cómo se cumple, o se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios y lo vemos, ¿no? Por todos lados, cómo la ley de Dios está siendo eh, cambiada, transformada, ¿sí? A, a, eh, a todo lo contrario, ¿no? O sea, si Dios dice algo, el hombre trata de decir, no, así no es así, ¿sí? Eh, Así que en cuanto a esto del sábado, miren, dice, por ejemplo, en Brasil y Portugal, en estos países, dice, aunque la semana comienza de lunes o que dura de lunes a domingo, ¿sí? Desde los años 90, que es como lo vemos por todos lados, los nombres de los días sugieren que tradicionalmente la semana comenzaba el domingo. O sea, si nosotros alguna vez hemos visto o conocemos algo del idioma portugués, nos daremos cuenta que los días de la semana tienen un orden muy peculiar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, decimos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Tienen un nombre, ¿no? Los días. En portugués se les conoce o tienen un orden eh, según el número del día, ¿sí? Por ejemplo, al lunes se le llama segunda-feira o el día segundo, el martes terça-feira y así, dependiendo el día de la semana. Y los nombres que sí se identifican diferentes el sábado y el domingo. Sábado, el domingo y luego al lunes se le llama el día segundo. Entonces, si el domingo, perdón, si el lunes es el día segundo, el domingo obviamente es cuando comienza la semana, ¿cierto? Curiosamente y contradictoriamente, en los calendarios, este, la semana, al menos en estos países, ¿no? La semana comienza con el día segundo, muy raro, ¿no? En vez de que comenzara con el día uno, allá comienza con el día dos, como ven. Y algo más acerca de esto que estamos mencionando es, ah, por ejemplo, un documento que no hace mucho tiempo salió, se dio a conocer, eh, que fue redactado por el Papa, un documento de nombre Laudato Si, en el cual dice que el Papa invita al mundo a guardar un día de descanso para aliviar, dice aquí, a nuestro planeta, darle un respiro, dice aquí, por la cuestión del calentamiento global. Y el Papa dice, tenemos que descansar un día, guardar un día especial. Y ahí les encargo de tarea, ¿qué día se propone para guardar, para descansar? Algo contrario a lo que Dios dice, ¿sí? Así que este libro de Génesis, donde se relata la creación, es un libro muy importante, muy relevante para nosotros en estos días. Aunque podemos decir, no, ahorita también a lo que debemos de ponerle atención, por ejemplo, es al Apocalipsis. Sí, eso es cierto, ¿sí? Pero también debemos de tener muy claro
lo que nos dice este libro, el primer libro de la Biblia. Y debemos de estudiarlo, de analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque este libro ha tenido, o ha sido atacado, ¿sí? Y especialmente en estos días en los que vivimos, ha sido atacado, ha sido destrozado prácticamente por todos los movimientos, todas las ideas que están surgiendo hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque en este libro, en el libro de Génesis, nosotros encontramos, por ejemplo, temas muy, muy básicos para nuestra fe. Por ejemplo, la eternidad de Dios. Que Dios es que el creador, ahí lo dice. Que la creación fue que perfecta, también lo dice Dios. O sea, no creó Dios un, un molusco, un gusano o lo que sea, y se fue transformando a través del tiempo hasta llegar a lo que somos nosotros. Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Actualmente. La creación fue perfecta. Nos dice también ahí el propósito que tenemos, ¿sí? Algo de lo que carecemos ahorita, ¿no? De un propósito. O sea, no sabemos por qué estamos aquí. ¿Qué les parece? Siendo que Dios es muy claro y nos indica por qué nos creó. Pero el ser humano ahí está buscándole, ahí filosofando y ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? En este libro nos habla, por ejemplo, acerca del matrimonio, de esta institución, algo que está siendo también desfigurado eh, por las nuevas corrientes. Y dicen, eso ya no vale, ya no sirve, ahora esto es la onda, la moda, ¿sí? La cuestión del sábado, como lo vemos ahorita, ahí está, establecido. Matrimonio, el sábado, el origen del mal también, que muchos no sabemos, ¿no? ¿Y por qué pasa tanta cosa? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué existe el mal? Ahí está todo, ¿sí? Ahí está establecido el sacrificio de quién, de Jesús. Ante el error del ser humano, Dios puso una solución también. Y finalmente ahí está nuestro destino también. Entonces, se fijan qué importante es para nosotros entender, especialmente esos primeros capítulos de este libro, al menos los primeros 3, 4 capítulos, ¿sí? La eternidad de Dios, Dios como creador, la perfección de la creación, nuestro propósito en la tierra, el matrimonio, el sábado, el origen del mal, el sacrificio de Jesús y nuestro destino. Todo lo que actualmente estamos echando a la basura como sociedad. Así que les invito a estudiar este libro, a entenderlo, a meditar o a profundizar, ¿no? En el estudio de este libro y que eso pueda darnos la confianza, la fe y las bases suficientes para mantenernos firmes ante todo lo que vemos, ¿no? Hoy en día, toda la información que llega a nosotros, a veces sin nosotros buscarla, o sea, llega a nosotros, ¿sí? En la televisión, en el teléfono, por internet, por todos lados, ¿no? Se nos bombardea con información, entonces tenemos que aprender a filtrar todo, ¿sí? No nomás porque decimos, mira, es que es un científico, es que la ciencia ahora dice esto, es que está demostrado, es que hay estudios. Ya vimos en qué se basan los estudios, ¿no? O sea, si conviene o no, esa es la realidad. Si conviene, se dice y se publica, si no, pues no. Entonces, hay que tener mucho cuidado y que Dios nos dé esa sabiduría, ¿no? Para discernir, que nos dé de su espíritu y también recordar, porque podemos irnos al otro extremo, ¿no? Y decir, entonces la ciencia es basura, ¿no? Dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios, es decir, cosas que a lo mejor no encontramos aquí en la Biblia así tan claras o tan explicadas, ¿sí? Acerca de lo que es Dios, nosotros podemos conocerlo, dice, a través de la naturaleza de las cosas creadas, dice por ahí en Romanos 1:20, dice de manera que no hay excusa, como para no saber, para estar confundido, este, dice aquí, todo es revelado a través de las cosas creadas. O sea, si aquí no encuentro una respuesta muy, muy clara en la Biblia,
Dice Dios, ve la naturaleza, ve a la ciencia también, y vas a ver que ahí está explicado todo, ¿sí? Pero les digo, debemos de tener mucho cuidado con eso de la ciencia también. O sea, hay que aprender a discernir, ¿no? A diferenciar. Dice, los que reciben la palabra escrita como su consejera, o sea, la Biblia, encontrarán en la ciencia, dice, un auxiliar para comprender a Dios. Es lo que nos dice este texto. ¿Sí? Entonces, no está peleada la ciencia con la Biblia, pero sí existe una falsa ciencia. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Y la trampa del enemigo que intenta confundirnos, intenta echar por tierra todo esto que vimos ahorita y que lo está logrando, ¿no? En la sociedad en general. Ojalá que en nuestra vida nos podamos mantener firmes, ¿no? En lo que creemos, firmes en lo que Dios nos ha dicho, firmes en cuanto a saber de dónde venimos, ¿sí? Nuestro propósito en la tierra y nuestro destino final, que es increíble y maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.